El cuento de hadas era una mentira. Durante años, el palacio guardó un secreto sobre el nacimiento de Archie, un secreto enterrado en un documento en California. Ahora, ese secreto ha salido a la luz, y la respuesta de la corona no ha sido un comunicado de prensa, ha sido un borrado. Archie tiene más chispa que George. Nació para ser el centro de atención. Esas 12 palabras, pronunciadas por Meghan Markle en una conversación extraoficial durante una mesa redonda de relaciones públicas en Hollywood, habrían sido simplemente el alarde de una madre famosa si no fuera por un detalle devastador. No estaba comparando a dos primos lejanos ni a dos compañeros de clase. Con una audacia que heló la sangre de los cortesanos en el Palacio de Buckingham, estaba comparando al primogénito del futuro rey de Inglaterra con su propio hijo. Lo que siguió no fue un aplauso. Fue un terremoto institucional. En el momento en que la cita se filtró, a través de susurros desde Windsor hasta Westminster, el palacio no lo negó. No necesitaba hacerlo. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier declaración. Días después, sucedió como lo hacen todos los desastres reales, silenciosamente detrás de puertas cerradas. La Casa Real actualizó su línea de sucesión oficial en línea. Archie Harrison Mountbatten Windsor y Lilibet Diana Mountbatten Windsor habían desaparecido. Borrados. Sin títulos, sin privilegios, sin futuro dentro de la firma. Pero esto no fue simplemente un alarde que salió mal, una indiscreción momentánea. Fue la última grieta en un cimiento fracturado durante mucho tiempo. Un cimiento que la propia Meghan había estado socavando silenciosamente, metódicamente, durante años. Su comentario no fue un error, fue una declaración de guerra. Comparar a un niño criado en el corazón de la tradición real, ungido por el deber y la sangre, con otro, deliberadamente protegido de su núcleo mismo, tanto biológica como institucionalmente, no solo fue engañoso. Fue el catalizador. En el silencio que siguió, no hubo una conferencia de prensa, ni un discurso formal desde el balcón del palacio, solo el zumbido de algo invisible, como una tormenta antes de tocar tierra. El palacio, esa antigua bestia de protocolo y precedente, finalmente se había despertado de su letargo. Herida, sí, pero no mortalmente. Y su respuesta no se escribiría en comunicados de prensa redactados por asesores, sino en el frío y permanente lenguaje de la ley y el linaje. La corona siempre ha reclamado control sobre el tiempo, sobre la historia misma. Pero este escándalo trascendía todo lo que habían visto. Porque no se trataba de un romance o de una abdicación. Se trataba de la santidad de la línea de sangre. La corona tiene secretos, y este estaba a punto de salir a la luz, no como un rumor susurrado en los pasillos, sino como una revelación que podría trastocar todo el linaje real. Esta era una historia sobre la verdad escrita en sangre, y como un imperio, cuando es amenazado en su núcleo, responde no con furia, sino con la precisión clínica de un verdugo. Sucedió como lo hacen todos los desastres reales. Silenciosamente detrás de puertas cerradas. En la mañana del 21 de enero de 2026, una versión actualizada del sitio web oficial de la Casa Real se puso en línea, sin fanfarria, sin un titular, sin la cortesía de una advertencia. Pero su impacto fue inconfundible, una bala digital disparada al corazón de la narrativa de los Sussex. La línea de sucesión, ese sagrado documento que dicta el futuro de la monarquía, que una vez enumeró a Archie Harrison Mountbatten Windsor como sexto y a Lilibet Diana como séptima, ahora estaba en blanco en sus posiciones. Sin una nota, sin una acotación, sin mención. Como si nunca hubieran estado allí. Fuentes cercanas al palacio, hablando bajo el velo del anonimato, confirman que no fue una actualización administrativa. Fue la implementación formal de un decreto real secreto, un documento firmado por la mano del rey Carlos días antes, en el silencio solemne de su estudio privado. Fue una purga simbólica, una señal callada pero inconfundible para el mundo. La línea había sido trazada. No fue una purga legal, sino una simbólica. Y para la monarquía, el simbolismo siempre lo ha significado todo. Los observadores reales y los abogados constitucionales pasaron del silencio al escrutinio. ¿Cómo podría el palacio simplemente borrar a dos niños de la sucesión sin una explicación pública? La pregunta misma revelaba una falta de comprensión fundamental. La respuesta yacía en la naturaleza misma del poder real. La monarquía no opera por consenso público, sino por decreto. Este acto no fue una respuesta emocional a la provocación de Meghan, fue una corrección clínica. El aire en el Palacio de Buckingham, nos dicen los informantes, era denso, pero no de celebración. Era frío, controlado, calculado. La institución, herida por años de acusaciones y revelaciones públicas que amenazaban con desangrarla, finalmente había respondido. No con palabras, que pueden ser debatidas, tergiversadas y convertidas en armas en entrevistas de máxima audiencia. Respondió con una acción que es absoluta e inmutable.
Los nombres de Archie y Lilibet no fueron simplemente eliminados, fueron declarados legalmente inelegibles, borrados no de la historia, sino del futuro de la corona. El acto fue uno de preservación, uno que la monarquía tenía demasiado miedo de hacer hasta ahora. Y en el silencio inquieto que siguió, una verdad persistió, resonando en los pasillos dorados. La monarquía ha sido protegida. Pero su paz ha sido rota, y no todas las heridas están destinadas a sanar. La corona se había defendido, pero la familia Windsor, como entidad, se había fracturado quizás para siempre. Para entender por qué dos niños fueron borrados del futuro de la monarquía, tenemos que retroceder un poco para obtener la imagen completa. Durante años, los registros oficiales contaron una historia ordenada, un cuento de hadas moderno para consumo público. Archie Harrison Mountbatten Windsor, nacido el 6 de mayo de 2019 en el prestigioso Hospital Portland de Londres. Un nacimiento real, una celebración global, una nueva y vibrante generación de Windsor. Pero la verdad, oculta durante mucho tiempo bajo capas de protocolo y ofuscación, y recientemente desenterrada por investigadores persistentes, cuenta una historia completamente diferente. El cuento de hadas era una mentira. Y el palacio lo sabía. La historia real no comienza en una suite de maternidad de Londres, sino a miles de kilómetros de distancia, bajo el sol implacable de California. En 2025, en una filtración que sacudió los cimientos del gobierno, documentos internos fueron entregados silenciosamente a la Oficina Parlamentaria para la Integridad Constitucional. Entre ellos se encontraba un sobre Manila que nadie se atrevía a tocar. Dentro, un formulario de admisión escaneado del Centro de Fertilidad de Santa Bárbara, fechado el 18 de abril de 2019, 18 días completos antes del anuncio público del nacimiento de Archie. Estaba firmado por personal médico y acompañado de datos genéticos anónimos. El formulario listaba a una subrogada como la portadora. Y bajo la sección crucial de fuente materna, en una impresión inconfundible y escalofriante, estaban las palabras, ovocito de donante no familiar. El espacio para Meghan Markle no estaba en blanco. Estaba allí, pero su nombre figuraba bajo la categoría de madre intencionada. Un tecnicismo legal que lo cambiaba todo. Un niño real, séptimo en la línea de sucesión al trono británico, nacido a través de una donante de óvulos anónima y una madre subrogada en suelo estadounidense. No dentro del Reino Unido, no bajo los ojos vigilantes de la corona y, ciertamente, no bajo la definición legal de nacido del cuerpo, como lo requiere la férrea Acta de Establecimiento de 1701 para asegurar la sucesión. Este único detalle, un código postal a miles de kilómetros de la corona, rompió la pretensión de que Archie era un heredero real constitucional. La monarquía siempre ha sabido cómo enterrar historias, cómo silenciar escándalos. Pero ¿y si, esta vez, lo que enterraron no fue una historia, sino a una persona? La línea de tiempo no solo tenía agujeros, tenía heridas. Y esta revelación amenazaba con trastocar toda la línea de sangre real. El documento era un fantasma. Un sobre Manila que nadie se atrevía a tocar, pero cuyo contenido tenía el poder de reescribir la historia. El formulario de admisión del Centro de Fertilidad de Santa Bárbara no era solo un registro médico, era un veredicto. Cada línea era una acusación silenciosa, un ladrillo en la construcción de un engaño monumental. El nombre de Meghan, cuidadosamente colocado en la sección de madre intencionada, era una obra maestra de ofuscación legal. Le permitía reclamar la maternidad sin haber pasado por el proceso biológico, una distinción sutil pero devastadora. Para la ley de California, esto era un procedimiento estándar, diseñado para proteger a las familias modernas. Para la ley constitucional británica, era una herejía. La ley real no tiene espacio para la niebla. El derecho constitucional británico no se adapta al sentimiento público, se basa en la precisión, no en la percepción. La ley de establecimiento de 1701, ese antiguo pilar de la sucesión, puede sonar arcaica, pero es legalmente férrea. Estipula que cualquier sucesor real debe ser nacido del cuerpo de un consorte real legítimo. Esa frase no es una sugerencia poética, es un mandato biológico. El uso de una madre subrogada proyecta una duda inmediata sobre este principio. El uso de un óvulo de donante lo solidifica, transformando la duda en una certeza ineludible. Y el nacimiento, ocurriendo fuera del territorio británico bajo circunstancias no reveladas y deliberadamente ocultas, transforma el asunto de un negocio familiar privado a una cuestión nacional de fraude de sucesión. Esto no se trataba de modernizar la monarquía. Se trataba de su misma definición. La única mujer a la que Carlos pasó su vida tratando de dejar atrás, Diana, la princesa cuyo linaje es la base del futuro de la corona, acababa de regresar. No en los titulares, sino en sangre, en la sangre que no fluía por las venas de Archie. Los fantasmas no pueden heredar el trono, pero los hijos sí.
Y la pregunta que colgaba en el aire dentro de los muros del palacio era escalofriante. ¿De quién era hijo Archie, legal y biológicamente? La línea de tiempo no solo tenía agujeros, tenía heridas. Y esta herida en particular, la brecha de 18 días entre el nacimiento real y documentado en California y el anuncio orquestado en Londres, no era una simple discrepancia. Era la prueba irrefutable de una conspiración de silencio, un intento calculado de colocar a un niño de origen desconocido en el corazón de la casa de Windsor. El público vio casi nada de Archie en sus primeros años. Meghan afirmó que era por privacidad. «Quiero que mis hijos crezcan sin el trauma de los flashes», dijo a la revista The Cat en 2022. Pero fuentes dentro del cuerpo de prensa real, ahora liberadas de sus juramentos de silencio, confirman que se sospechaba algo más profundo incluso entonces. La ausencia no era una elección de estilo de vida, era una necesidad estratégica. A diferencia del príncipe George, la princesa Charlotte o el príncipe Louis, quienes fueron bautizados con agua del río Jordán, ungidos en la tradición real y bendecidos públicamente dentro de los 6 meses de su nacimiento, Archie nunca fue formalmente bautizado a la manera real. No hubo un servicio de bienvenida en la capilla de St. James, un lugar sagrado para la realeza durante siglos. No hubo una lista oficial de invitados publicada para el escrutinio público, ni el arzobispo de Canterbury presidiendo, ni la sagrada lily font de plata real utilizada para consagrar a los futuros monarcas desde la reina Victoria. En cambio, el mundo recibió una sola fotografía, borrosa y mal iluminada, compartida en línea como un gesto superficial. Mostraba a Meghan sosteniendo a Archie con un vestido que no le quedaba bien, una réplica del faldón de bautizo real de Oniton, flanqueada por su madre, Doria Ragland, y un visiblemente incómodo príncipe Harry. El palacio guardó un silencio sepulcral. Ahora, 5 años después, parece que ese silencio no fue aquiescencia, sino diseño. Un divorcio silencioso de la sangre real, ejecutado ante los ojos del mundo. No fue una supervisión. Fue una estrategia deliberada. Al evitar a la Iglesia de Inglaterra, Meghan no solo estaba optando por una ceremonia privada. Estaba cortando el vínculo sacramental que une a un miembro de la realeza con la corona y con el papel del monarca como defensor de la fe. Estaba asegurando, de manera irrevocable, que su hijo fuera suyo, no de ellos. Este acto, visto en su momento como una declaración de modernidad por parte de una duquesa progresista, era en realidad un acto de secesión simbólica. Estaba construyendo un muro, ladrillo a ladrillo, entre su hijo y la institución a la que, por derecho de nacimiento paterno, pertenecía. Y el muro más grueso de todos fue el del silencio. A principios de 2020, durante la ahora histórica cumbre de Sandringham, Meghan y Harry salieron formalmente de sus roles como miembros activos de la realeza. El mundo observó cómo la monarquía se fracturaba en tiempo real. En ese momento, la narrativa que se vendió al público fue una deliberación, una decisión mutua, tomada por una pareja joven que buscaba independencia financiera y una vida privada lejos del escrutinio de la prensa británica. Pero según un segmento desclasificado del protocolo de Sandringham de 2020, publicado la semana pasada en un acto de desafío sin precedentes por la oficina de la princesa Ana, la partida vino con una cláusula, una que ahora se revela como devastadora. Cláusula 7, párrafo 3. El soberano se abstendrá de investigar o escrutar asuntos de linaje y nacimiento a cambio de la retirada de deberes, títulos y práctica, y de abstenerse de denigrar públicamente a la corona. No era una simple condición de salida. Fue un pacto hecho en las sombras, un acuerdo de contención de amenazas mutuas. La monarquía, conociendo ya las irregularidades que rodeaban el nacimiento de Archie, ofreció un trato. A cambio de que Meghan y Harry renunciaran a sus títulos y deberes, el palacio acordó no investigar el lugar de nacimiento de Archie, la naturaleza legal del papel maternal de Meghan, ni, y esto es crucial, la fuente de los fondos para el proceso de subrogación. Era, en esencia, un acuerdo de silencio. La corona enterraría sus dudas si los Sussex enterraban sus quejas. Meghan firmó. Harry firmó. La reina rubricó el documento, sellando el trato con el peso de 1000 años de historia. El silencio fue comprado, pero la paz fue solo un alquiler. Este pacto silencioso no fue un acuerdo de renuncia, fue un tratado de no agresión. Y como todos los tratados forjados bajo coacción, su fuerza dependía de que ambas partes honraran sus términos. La corona cumplió su parte, manteniendo un silencio digno incluso frente a las crecientes especulaciones. Los Sussex, sin embargo, tenían una interpretación diferente de la palabra silencio. La tregua era frágil, y una sola cerilla sería suficiente para quemar todo el acuerdo hasta los cimientos. El pacto estaba sellado, la tregua frágil en su lugar. Y luego, apenas un año después, se encendió la primera cerilla.
Sentados frente a Oprah Winfrey, en un jardín de California bañado por el sol, Meghan y Harry procedieron a quemar el puente que acababan de cruzar. En 2021, Meghan acusó a un miembro no identificado de la realeza de cuestionar el tono de piel de Archie, una acusación incendiaria que pintaba a la monarquía como irremediablemente racista. En 2022, la serie de Netflix Harry, Meghan, un proyecto multimillonario, alegó una cultura de frialdad, jerarquía y negligencia emocional dentro de los muros del palacio. Y en 2023, las memorias del príncipe Harry, espere, un ataque literario sin precedentes, pintaron a su propia familia como cruel, calculadora y disfuncional. Cada acusación, cada titular, cada lágrima derramada ante las cámaras era una violación directa de la cláusula 7 del pacto, la promesa solemne de abstenerse de denigrar públicamente a la corona. No eran simples desahogos emocionales. Era una campaña coordinada, una estrategia mediática diseñada para ganar la simpatía del público a expensas de la reputación de la monarquía. Meghan no solo estaba compartiendo su verdad, estaba anulando su protección. Con cada entrevista, cada podcast, cada capítulo de libro, estaba desmantelando metódicamente el mismo escudo que la protegía del escrutinio. No entendió una verdad fundamental sobre la institución a la que se había unido: la corona puede perdonar la rebelión, pero nunca perdona la traición. A finales de 2025, tras la última provocación de Meghan, el rey Carlos, en un acto de finalidad silenciosa, consideró el acuerdo irrevocablemente roto. Las compuertas se abrieron. El palacio ya no estaba obligado por el silencio. El pasado, que había sido cuidadosamente compartimentado y enterrado bajo capas de protocolo, regresó como una orden, no como un recuerdo. La investigación sobre el nacimiento de Archie, una vez detenida por deferencia a la paz familiar, ahora estaba libre para actuar, con toda la fuerza del aparato estatal detrás. La confianza debe ganarse, y una vez rota, es casi imposible de restaurar. Y la confianza de la corona en la duquesa de Sussex se había evaporado por completo. Lo que finalmente rompió el muro del silencio institucional no fue un registro de hospital o una filtración de ADN. Fue una hoja de cálculo, un conjunto de partidas, un rastro de papel enterrado en una serie de auditorías silenciosas que se remontan a mediados de 2019. El escándalo no comenzó con titulares sensacionalistas. Comenzó con frías y duras anomalías en el Fondo de Renovación de Frogmore Cottage, un proyecto multimillonario financiado oficialmente por la subvención soberana, el presupuesto de los contribuyentes británicos para el mantenimiento de las propiedades reales. En la superficie, la lista de gastos parecía rutinaria. Instalaciones de guardería mejoradas, cocina modernizada, seguridad biométrica. Pero escondidas dentro de las asignaciones presentadas para el segundo trimestre de 2019, había varias transacciones sospechosas. Transferencias enviadas no a contratistas con sede en el Reino Unido, sino a una empresa fantasma registrada en el paraíso fiscal de Delaware, llamada Arch Genesis LLC. El nombre era peculiar, el momento, sospechoso, y las cantidades, alarmantes. Una revisión interna, realizada discretamente por la Oficina de Finanzas de la Casa Real y supervisada por el entonces Lord Chambelán, Earl Peel, notó transferencias marcadas con frases de código real deliberadamente vagas: consultoría de diseño de guardería avanzada, anticipos de privacidad médica de emergencia. Los investigadores parlamentarios confirmaron más tarde lo que el palacio ya sospechaba. Los fondos de la subvención soberana, etiquetados como renovaciones de Frogmore Cottage, habían sido redirigidos a esta empresa. Esa compañía, a su vez, transfirió más de $482.000 directamente al Centro de Fertilidad de Santa Bárbara entre diciembre de 2018 y mayo de 2019. Esto no era una mejora de la guardería. Era un paquete de fertilidad privado, financiado por el público británico sin su conocimiento o consentimiento. La investigación se abrió, y luego, inesperadamente, se detuvo. ¿Por qué? Según correspondencia de un denunciante, verificada más tarde por la oficina de la princesa Ana, el equipo legal personal del príncipe Harry intervino con una fuerza formidable. Exigieron que la investigación se cerrara, citando privacidad de salud familiar protegida y exenciones de bienestar mental. El lenguaje fue cuidadosamente elaborado para cerrar la supervisión sin admitir culpa. Por un tiempo, funcionó. Pero no contaban con un factor: la vigilante silenciosa que observaba desde las sombras. La princesa Ana no es conocida por sus arrebatos emocionales ni por buscar los titulares. Durante décadas, ha vivido en el trasfondo de los dramas reales, una figura de deber inquebrantable y estoicismo. Pero detrás de escena, había estado rastreando las discrepancias financieras de los Sussex con una creciente e helada inquietud.
Como presidenta del Comité de Ética y Asignaciones del Royal Trust, una posición que le otorga una supervisión casi absoluta sobre los gastos de la corona, tenía acceso a archivos sellados, a documentos que el público nunca vería. Y lo que vio la enfureció. No era solo el dinero. Para Ana, la guardiana de la tradición, era la orquestación del engaño. Los fondos de la subvención soberana habían sido legalmente destinados por el Parlamento con un propósito singular: renovar Frogmore Cottage como una residencia funcional y segura para el duque y la duquesa de Sussex en suelo británico. No estaban destinados a financiar un complejo acuerdo de subrogación estadounidense, protegido bajo las impenetrables cláusulas de privacidad de la Ley de Fertilidad de California. Ana es, y siempre ha sido, el arma secreta de la monarquía. No llora en voz alta, promete en silencio. Y durante años, observó cómo se desarrollaba la farsa, reuniendo documentación, compilando un expediente, esperando el momento adecuado para actuar. Para ella, esto no era una disputa familiar que se ventilaría en los tabloides. Era algo mucho más grave, una violación fundamental del protocolo de la corona y un posible desfalco de fondos públicos. Su lealtad no era a un sobrino descarriado, sino a la institución a la que ha dedicado su vida. Mientras el mundo estaba distraído por las entrevistas sensacionalistas y las acusaciones de racismo, Ana estaba siguiendo el dinero. Y su paciencia, a diferencia de la del público, no era infinita. Se estaba acercando a su límite, y cuando la princesa real alcanza su límite, la monarquía actúa. La princesa Ana permaneció en silencio hasta finales de 2025. El catalizador de su acción no fue una nueva entrevista, sino algo mucho más audaz: una solicitud pública de Meghan, a través de sus abogados, de estipendios de manutención infantil real en curso. Exigía asignaciones anuales, financiadas por la corona, para apoyar la crianza real de Archie y Lilibet, a pesar de su ausencia permanente del Reino Unido y de sus deberes. La audacia de la petición, exigir los beneficios de la realeza mientras se rechazan todas sus responsabilidades, fue la gota que colmó el vaso. Ana llegó a su límite. En un movimiento que conmocionó a la institución hasta la médula, autorizó la desclasificación del Memo Vinci Q, un informe de ética interno altamente restringido fechado en julio de 2019. El documento nunca fue destinado a ojos públicos. Era parte del archivo gris, el depósito de los secretos más oscuros de la monarquía. Pero la princesa, actuando en su calidad de presidenta del Comité de Ética, había decidido que la verdad era más importante que el protocolo. La conclusión del memorando era escalofriante en su franqueza clínica. Evidencia sustancial respalda que los fondos originalmente destinados a la mejora de propiedades públicas británicas fueron redirigidos a través de Arch Genesis, LLC hacia servicios reproductivos transatlánticos no revelados. No se solicitó ni se concedió autorización procesal por parte del Tesoro ni supervisión soberana. Esto constituye una posible apropiación indebida de fondos públicos bajo la cláusula 4 de la Carta de Transparencia Fiscal Real. No fue una acusación. Fue un veredicto, redactado en el lenguaje inequívoco de la ley. Con la publicación de este único documento, la cuidadosamente construida narrativa de Meghan de ser una víctima incomprendida y acosada se derrumbó. Se reveló no como una mártir, sino como la arquitecta de un complejo engaño financiero. Y la princesa Ana, la vigilante silenciosa, fue la que finalmente encendió la luz, exponiendo la verdad a la dura luz del escrutinio público. La evidencia más condenatoria, la pistola humeante proverbial, llegó en forma de recibos de transferencias bancarias filtrados tanto al Parlamento como a la unidad legal de los archivos reales. El destinatario no era una empresa de diseño de interiores ni una consultora de seguridad. Figuraba crípticamente como candidato 6, una madre subrogada referenciada por número, no por nombre, una práctica estándar en la industria de la fertilidad para garantizar el anonimato. El último cable, una transferencia final por valor de 198.700 libras, fue fechado el 2 de mayo de 2019. Llegó solo 4 días antes del anuncio oficial y orquestado del nacimiento de Archie en Londres. Esa única transferencia, una suma principesca, coincidió perfectamente con los registros de un jet privado que mostraban un viaje de regreso desde Santa Bárbara, California, al Reino Unido, marcado con la impenetrable cobertura de la inmunidad diplomática. Sin inspección de aduanas, sin prensa esperando en la pista, sin personal de hospital para recibir a un recién nacido, sin testigos. Fue un transporte fantasma, diseñado para mover a un niño a través de las fronteras sin dejar rastro. Los contadores forenses, trabajando en secreto para la corona, confirmaron más tarde que la transacción del candidato 6 se combinó con un férreo acuerdo de no divulgación, pagado desde la misma cuenta de Arch Genesis LLC. El acuerdo prohibía específicamente al destinatario revelar cualquier interacción con el duque y la duquesa de Sussex, la ubicación, fecha o naturaleza del nacimiento.
y la identidad de cualquier donante de óvulos o facilitador gestacional. Esto no fue un malentendido administrativo, no fue un simple descuido. Fue una estructura deliberada de ocultación, un cortafuegos legal y financiero diseñado para enterrar la verdad tan profundamente que nunca podría ser encontrada. Construyeron una fortaleza de secretos, no para proteger la privacidad, sino para ocultar un fraude. Pero no contaron con un principio fundamental que rige a la monarquía. Puedes enterrar a una princesa, puedes silenciar su historia, pero cuando la verdad está escrita en sangre, no permanece enterrada. Se levanta. De cara al mundo exterior, el rey Carlos III permaneció sereno, una máscara de impasibilidad forjada a lo largo de décadas de escrutinio público. No hubo discursos televisados a la nación, ni entrevistas punzantes con periodistas cuidadosamente seleccionados. Pero dentro de los muros del palacio, lejos de las miradas indiscretas, el rey ordenó la redacción inmediata de una corrección constitucional. No fue un acto impulsivo de ira, sino la respuesta calculada de una institución bajo asedio. Una enmienda a la patente real, un instrumento de poder monárquico casi absoluto, fue finalizada el 18 de enero de 2026. Introdujo una sola cláusula, redactada con la fría precisión de un cirujano. La elegibilidad para el estilo, el honor o la sucesión dentro de la Casa Real, se restringirá en adelante a los individuos nacidos de la unión biológica somática entre miembros reconocidos del linaje real y sus cónyuges legítimos. La frase unión biológica somática no era poética, era quirúrgica. Fue diseñada por los abogados más astutos de la corona para trazar una línea irrevocable y no negociable entre Archie y Lilibet y aquellos nacidos dentro del marco genealógico de la corona. Esto no fue un acto de venganza, sino de autopreservación. Un informante de palacio lo expresó sin rodeos. La monarquía no es una marca moderna que pueda ser reinventada por consultores de relaciones públicas. Es una línea de sangre. Cuando esa línea de sangre se distorsiona o, peor aún, se falsifica, todo lo demás, la ceremonia, la dignidad, el simbolismo se derrumba. La corona, literalmente, no puede permitirse una mentira en su corazón. Con un solo trazo de su pluma, el rey Carlos no estaba simplemente castigando a su hijo descarriado y a su desafiante nuera. Estaba recalibrando la monarquía misma, purgando la ambigüedad y asegurando que su fundamento, la verdad escrita en sangre, permaneciera inquebrantable para las generaciones futuras. La monarquía se estaba realineando, no por la fuerza, sino por la historia. En la imaginación pública, la princesa Diana representa la gracia, la rebelión y la compasión. Una princesa que rompió el protocolo, pero nunca rompió la confianza del pueblo. Meghan Markle, desde sus primeros días en el centro de atención real, trazó paralelos inequívocos y deliberados entre ella y la difunta princesa de Gales. Pero a medida que los documentos, las líneas de tiempo y los registros financieros ahora revelan, lo que Meghan tomó prestado no fue un legado, fue una palanca. Diana desafió las expectativas. Meghan, en cambio, ha construido una narrativa personal de victimización, posicionándose como una extraña que lucha contra una institución rígida, mientras utiliza simultáneamente el legado de esa misma institución para vender memorias, podcasts y líneas de productos. Esta vez, el legado de Diana no sería recordado, sería utilizado. El punto de inflexión, el momento en que la paciencia pública se quebró, llegó con el discurso televisado de Meghan en las vacaciones de 2025. Sentada sola, con un jersey de cuello alto blanco y pendientes de perlas, una referencia visual inconfundible a la icónica entrevista Panorama de Diana en 1995, Meghan declaró: «Como la mujer que vino antes que yo, he sido cazada, juzgada y traicionada. Pero también he encontrado la fuerza para levantarme, no por una corona, sino por mis hijos». Estaba destinado a ser un momento empoderador, una declaración de resiliencia. En cambio, fue explosivo. La reacción en línea fue rápida y brutal. El hashtag Diana no es Meghan fue tendencia en todo el Reino Unido en cuestión de horas. Los medios de comunicación, incluso aquellos que antes simpatizaban con ella, condenaron lo que vieron como un aprovechamiento emocional del legado de Diana. Según se informa, incluso el príncipe William, en un comentario extraoficial a un amigo cercano filtrado al The Times, dijo con una furia helada: «Mi madre vivió por la verdad». Esto no es eso. En el momento en que Meghan alineó su lucha con la de Diana mientras ocultaba simultáneamente la verdad sobre los orígenes de Archie y Lilibet, la comparación se fracturó sin posibilidad de reparación. Diana nunca impugnó la paternidad, la biología o el estatus legal de sus hijos. Nunca los aisló de sus abuelos ni retuvo su participación en los eventos reales. Su desafío siempre estuvo dentro de los límites de la sangre, nunca en contra de ella. Meghan insultó la memoria de la mujer que no pudieron proteger, y en ese acto, perdió el escudo final que le quedaba. En respuesta a la purga digital,
Meghan emitió una declaración final a través de su fundación Archewell. La historia juzgará a quienes excluyen a los niños basándose en la biología. Mis hijos nacieron del amor, fueron llevados con esperanza y criados con un propósito. Ninguna cláusula legal puede deshacer eso. Pero el tono carecía de la lucha desafiante de años anteriores. Sonaba hueco, defensivo. No se presentó ninguna demanda, no hubo un seguimiento con Oprah, ni un nuevo anuncio de Netflix. Solo un silencio ensordecedor desde la mansión de Montecito, y un público, tanto en el Reino Unido como en Estados Unidos, notablemente menos comprensivo que antes. Detrás de escena, la maquinaria institucional de la corona, una vez despierta, se movía con una eficiencia implacable. El rey Carlos y la princesa Ana iniciaron una auditoría más amplia de todas las finanzas de los Sussex durante su tiempo como miembros activos de la realeza. El Comité de Recuperación de la Subvención Soberana presentó una solicitud formal de reembolso, 32 millones de libras esterlinas a ser reembolsadas por los Sussex por el uso no autorizado de fondos públicos en conexión con el acuerdo de subrogación. Los asesores legales confirmaron que la solicitud no era opcional. Si no se pagaba, desencadenaría procedimientos de recuperación civil en el Tribunal Superior y posiblemente afectaría cualquier derecho de propiedad futuro vinculado a Frogmore Cottage. La corona no le estaba diciendo a Meghan cómo ser madre. Le estaba diciendo lo que debía. Mientras tanto, se informa que el príncipe Harry ha regresado a una finca tranquila en las tierras altas de Escocia, bajo lo que los ayudantes de palacio denominan eufemísticamente una separación restauradora. Amigos cercanos dicen que ha dejado de defender a Meghan públicamente. Las fuentes afirman que no ha hablado con su hermano William desde que se firmó la enmienda, pero tampoco se ha opuesto a ella. Está atrapado entre la mujer que eligió y la institución que nació para servir. En cuanto a Meghan, su control sobre la narrativa se ha debilitado fatalmente. Sin el nombre de Diana para protegerla, con el rastro financiero expuesto y la ley real aplicada sin sentimentalismos, su papel final puede no ser el de la revolucionaria que imaginó, sino el del cuento con moraleja que nunca esperó. La historia no siempre la escriben los vencedores, a veces, simplemente la corrigen los contadores. Para la familia real, esto nunca fue sobre crueldad. Fue sobre claridad. La sucesión, el honor y la legitimidad no son conceptos subjetivos y fluidos que puedan adaptarse a los caprichos de la opinión pública. Son estructurados, legales, constitucionales. Y ahora, con las firmas puestas, los títulos ajustados y la línea de sangre reafirmada, el mensaje enviado desde el Palacio de Buckingham es claro, frío e inequívoco. No puedes rehacer la monarquía para que se ajuste a tu mito. La institución, esa antigua y resistente entidad, sobrevive al individuo. La monarquía ha sido protegida. Pero su paz ha sido rota, y en el silencio que sigue, una verdad persiste. No todas las heridas están destinadas a sanar. La brecha entre dos hermanos, un futuro rey y un príncipe en el exilio, puede que nunca se cierre. La confianza entre una familia y el mundo se ha erosionado. Porque la historia, al final, no recuerda quién llevaba la corona. Recuerda quién se la ganó. El legado de Diana, la mujer cuya memoria fue tan cínicamente utilizada como escudo, no sería recordado por la mujer que intentó imitarlo, sino por la institución que, al final, se vio obligada a defender la verdad que ella misma encarnaba. Puedes enterrar a una princesa, puedes silenciar su historia, puedes intentar reescribir su legado para tus propios fines. Pero cuando la verdad está escrita en sangre, no permanece enterrada. Se levanta. Y esta vez, la corona se aseguró de que tuviera el rostro correcto.